para no dejar por fuera lo que es nuestro tema de siempre. Y vamos a dar la bienvenida a esta hora a Joel Horta, abogado, analista político. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo te va? Feliz tarde, Vladimir. Acá andamos. Bueno, No de turismo, cuéntanos. precisamente. ¿Ah? No de turismo, precisamente. Sí, así es. Bueno, precisamente hablar del turismo es hablar de los problemas nacionales y, por supuesto, mañana se cumplen 2 meses de las elecciones del pasado 28 de julio. ¿Dónde estamos parados en este momento? En este instante estamos intentando pasar de la sobrevivencia a la coexistencia. Siento que los venezolanos estamos empeñados en construir la paz, en vivir en paz y que nos dejen en paz, porque efectivamente todos aspirábamos que el hecho electoral permitiera superar la profunda crisis política que vive Venezuela, no desde hace poco tiempo. Tenemos 25 años, un cuarto de siglo en una política de confrontación permanente. Y eso ha traído las aguas hasta donde las tenemos al día de hoy, que pudiéramos decir que es al cuello. Es una situación compleja, difícil. Todo lo que se pretendió en la edificación de lo que se llamó la revolución del siglo XXI, pues ha tenido o ha traído consecuencias positivas y negativas, por supuesto, por cuanto estamos ante la sustitución de las élites políticas, económicas, militares, y eso, como en todos los procesos revolucionarios, pareciera quedarse en ese estadio, ¿no? Y lamentablemente genera profundas frustraciones en la población que, esperanzada, siempre busca una mejor forma de vivir. Así es que, no habiéndose logrado una posibilidad de diálogo previa a la elección del pasado 28, estamos entonces ante lo que estamos observando. El gobierno atrincherado en el poder fáctico y la oposición más fraccionada aún de lo que estaba el día 28 de julio pasado. Entonces, es momento, mi estimado Vladimir, de recordar lo que pasó cuando se cayó el viaducto de La Guaira. Uh-huh. Habían dos cosas, ¿no? Así está la ruta electoral, está destruida. Pero ¿qué hacíamos? ¿Se reconstruía, se volvía a edificar el viaducto, o viajábamos por la carretera vieja de La Guaira hasta el fin de los tiempos? Estoy convencido que la oposición venezolana y el gobierno venezolano están en la obligación y en la necesidad de sentarse a hacer cierta la palabra empeñada por el presidente Maduro durante la campaña electoral, en cuanto a realizar la mamá de los diálogos, un diálogo franco, un diálogo sincero, donde podamos tener una visión compartida de Venezuela. No es solo la visión del sector oficialista, hay una Venezuela que quiere cambios y transformaciones que también ofreció el presidente Maduro durante su campaña, es decir, lo que pudiéramos llamar una especie de Maduro-troika en la posibilidad de construir un gobierno de amplitud nacional. Ahora, siendo Maduro el presidente, él lo hará, estará dispuesto a hacerlo, porque tú hablabas, por ejemplo, de la paz. ¿Se puede hablar de paz en Venezuela sin resolver la incógnita de lo que pasó el 28 de julio? Está a punto de entrar en desacato el Consejo Nacional Electoral, por cuanto todo el propio dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala electoral, que es obligante, así como la acató el candidato
Edmundo González Urrutia en la carta que expresó previo a asumir la posición que tomó y estar asilado en España, pues es necesario que el TCJ publique las actas tal como lo refiere ese dictamen, aunque ya se haya generado una duda razonable muy importante, nacional e internacionalmente. Sin embargo, es muy, muy vital que el gobierno comprenda que tiene la mayor responsabilidad, por cuanto hábilmente el gobierno atendió la solicitud de adelanto de las elecciones de la oposición venezolana para, ganando o perdiendo, estar en esa posición de poder desde el Ejecutivo, que es la que tiene al día de hoy. Creo que estamos en la necesidad de ir con una agenda mucho más allá de la meramente electoral. ¿A qué me refiero? Siento que de aquí al 10 de enero tenemos que hacer entender al gobierno nacional que hay temas fundamentales para que tengamos no la democracia liberal como es vista solo por los occidentales, sino que también existe la necesidad entonces de construir el contrapeso de los poderes públicos en esta situación que tenemos, que es una democracia evidentemente no de carácter liberal, sino vista desde lo que pudieran ser las democracias euroasiáticas. Si ese es el bloque dominante en este momento y son los aliados más cercanos al gobierno nacional, llámese Rusia, llámese China, Turquía, esa es una verdad, y la verdad al final es la realidad. ¿Qué tenemos nosotros que conseguir? Para mi manera de ver, precipitar cuestiones que permitan destrancar el juego. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República, una institución fundamental. Pues, ¿qué tiene que lograr la oposición? Hacer entender al gobierno que entonces la Defensoría del Pueblo pueda estar en manos de la oposición venezolana, que todos los ministerios no pueden estar en manos de un sector parcial, que busquemos a través de la enmienda constitucional, por ejemplo, la búsqueda de establecer la no reelección indefinida del presidente, gobernadores y alcaldes, que tengamos la posibilidad de construir una agenda social también compartida, que no es la estructura única por parte del sector oficialista, pero más allá, que establezcamos la posibilidad de modificar la ley electoral para que el sistema de adjudicación sea distinto y podamos tener una proporcionalidad de las minorías en una nueva Asamblea Nacional, que se pueda crear la figura del diputado vitalicio para dar garantías al presidente saliente del fuero parlamentario, porque de otra manera nosotros no podremos entrar previo a la alternancia, que es lo más importante en cualquier democracia moderna, sin pasar por la coexistencia. Nosotros tenemos que entender y recordar, por ejemplo, lo que sucedió con Mandela, que durante 5 años salía una vez a la semana a conversar con de Klerk y acordaron: quien vaya a las elecciones y pierda será el vicepresidente. Bueno, y así fue como Mandela, del despacho presidencial, salía a seguir picando piedras en la cárcel, y luego llegó al despacho presidencial y de Klerk, que había sido su carcelero, fue su vicepresidente, porque era un tema de buscar la paz, no a través del conflicto, del silencio, del miedo, de la posición de poder desde el Ejecutivo, sino desde la conversación y el diálogo. Estamos entrampados, Venezuela está entrampada en los discursos extremos de parte y parte. De allí la necesidad de sentarnos desde ya, para no llegar entonces al 10 de enero divorciados de lo que está solicitando la ciudadanía. Los ciudadanos entienden que efectivamente se vio frustrada
su aspiración el 28, o una buena parte de ello, porque si hacemos cierta la palabra también del sector opositor que dijo que el chavismo había obtenido unos 4 millones de votos, pues estamos hablando de una base social también importante, de una base electoral importante, pero no es menos cierto que todo hace ver que quienes están a favor de cambios y transformaciones somos la mayoría de los venezolanos. Eso lo queremos hacer en paz. Lo que sucedió el 28 lo conocen perfectamente los opositores y también el oficialismo en todas sus instancias, en la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la estructura de la Fuerza Armada Venezolana, en todos los poderes públicos. Todos sabemos que Venezuela necesita urgentemente de un diálogo franco, sin la búsqueda otra vez de atajos, de rupturas con los países del planeta. Yo pido a través de este programa tan prestigioso que tú conduces, que por favor se acabe la diplomacia de micrófono. Tú conoces muy bien de esto porque estuviste involucrado en procesos importantes. De allí que sigamos dándole mucho valor a la posición de Itamaraty en voz de Lula da Silva, de la Cancillería colombiana que tiene 60 años trabajando en la resolución de conflictos armados, en la política de no injerencia de la Cancillería mexicana desde los inicios de la República Mexicana. Es decir, no patear a los aliados, en este caso el Foro de Sao Paulo, que tienen una visión ideológica similar a la del gobierno venezolano, pero por supuesto que hablan es del socialismo progresista, no de un socialismo arcaico anclado en posturas que sabemos fracasaron en todas partes del mundo. No puede Venezuela ser un experimento social permanente. Aquello del ensayo y el error se le permite al ser humano hasta los 7 años de edad, porque una vez que tiene uso de razón, ya no puede seguir errando para corregir esos errores. Tienes que empezar a proyectar cosas a mediano y largo plazo. Tenemos que establecer y cumplir con lo que se dijo de la Agenda 2030. Ya estos motores fundidos hay que reemplazarlos por motores nuevos que tengan la posibilidad de avanzar por la autopista y no por las carreteras viejas, mi estimado Vladimir. Bueno, te agradezco mucho, y si fuesen motores ecológicos mucho mejor. Te agradezco mucho, Joel Horta. Tengo que despedirte. Un abrazo. A ti, un gran abrazo. Gracias, Vladimir. Bien.